como con 50 copias personas. en la corte Juan Tremendo, Fernando Petro. y lo van a llamar para que se sostenga en estas acusaciones. 7:52, comillas. No amenacen al país, comillas. Ya los conocemos como pirómanos y también como, comillas, bomberos, donde han brillado por su incapacidad. No vamos a permitir que los colombianos que sustituyan al Congreso, que intimiden las Cortes, que nos impongan por la fuerza la destrucción del empleo y la salud por cuenta de alucinaciones ideológicas. Comillas, las leyes las hace el Congreso según nuestra Constitución en representación del pueblo. Cierro comillas, eso lo dice el expresidente Iván Duque a raíz de los últimos episodios. Expresidente Duque, gracias por estar con nosotros esta mañana. Muy buenos días, doctor Juan. Un saludo muy especial para usted, sus compañeros de la mesa y para toda la audiencia de la EPM. ¿Cómo recibe usted, señor expresidente Iván Duque, esta nueva puerta que se abre para una consulta popular frente a las reformas sociales del gobierno Petro? Pues una vez más es una forma en la que el gobierno quiere amenazar al país con el lema de el pueblo, y lo hace en este caso para tratar de sustituir al Congreso, que no ha aprobado reformas que por un lado destruyen el empleo y por otro lado destruyen la salud. Entonces ahora hacen esta apelación al pueblo para tratar por esa vía de sustituir la soberanía que le corresponde al Congreso para hacer las leyes, y quieren hacerlo también con amenazas, como lo vimos ayer con lo que dijo el señor ministro del Trabajo, donde hizo referencia a que ya habían sacado al pueblo para incendiar a Colombia y ahora lo quieren sacar para tratar de intimidar al Congreso de la República. Y yo creo que ahí claramente, doctor Juan, pues no nos vamos a dejar amedrentar, nos vamos a dejar asustar. Claramente las reformas como han sido presentadas son reformas que destruyen el empleo y que destruyen la salud. El que tenga dudas de cómo están destruyendo la salud, basta con que vea cómo han paralizado la asignación de fondos, cómo han debilitado el sistema de aseguramiento y, lo que es aún más grave, cómo han utilizado la figura de las intervenciones de las EPS para echarle la mano a los flujos de caja de quienes tienen que distribuir los recursos en la salud. En el caso del gobierno nuestro, nosotros cerramos EPM malas, hicimos solamente una intervención. Aquí han intervenido a todo el sistema de EPS de alguna manera y siguen intimidando a las otras con ser intervenidas, y han desangrado un sistema que probó en la pandemia que funciona. ¿Que merece ser mejorado? Sí, pero que funciona. Y en el caso de la reforma laboral, la reforma que fue presentada es una reforma para satisfacer a la élite sindical con una serie de prejuicios ideológicos, pero que destruye estructuralmente la capacidad de generar nuevos empleos en Colombia. Por eso lo que yo dije en ese trino es: no nos vamos a dejar intimidar, saquen a ver qué es lo que van a sacar a la calle, y sobre todo que asuman la responsabilidad de haber incendiado el país siendo pirómanos y de la incapacidad que han mostrado tratando de ser bomberos gestionando el Estado. Expresidente Iván Duque, usted los llama pirómanos. Yo quiero preguntarle cuál debería ser una posición para que esto no termine en escenarios graves de violencia, porque eso fue algo que ayer el propio presidente mencionó si el Senado no aprueba la consulta popular. Pues es que primero hay que recordar, Santiago, que cuando estuvieron en la oposición, apelaron a la violencia. Es que le hicieron apología a la primera línea, a la destrucción de infraestructura, y los han elevado a la categoría de héroes nacionales, cuando lo que hicieron fue destruir infraestructura de la ciudadanía, en un país donde perfectamente hay la posibilidad de tener en el seno de las instituciones. Es que ni siquiera trataron de dejar de abatir la reforma fiscal en su momento y salieron a incendiar el país. Y ahora se quejan porque cuando tienen la deliberación de los proyectos y los proyectos son malos y soberanamente el Congreso dice que no los va a aprobar y no quieren dar el brazo a torcer, mejorar las cosas de los mismos proyectos que presentan, ahora quieren salir a asustarnos con el mismo argumento. Entonces el gobierno ahora va a salir a promover la propia violencia en contra de los colombianos, que no Pero sean descarados.
asuman la responsabilidad de no haber presentado reformas que le sirvan al país, sino que estén destruyendo el valor del empleo en Colombia. Expresidente, quiero ir a ese momento. El 2021, usted presidente, y todo ese estallido social que sabemos fue articulado pues con un propósito definitivo y definido. ¿Usted en algún momento sintió que la institucionalidad, que la presidencia, que su papel como presidente estaba en peligro en medio de ese estallido social? Nunca, nunca, Darcy. Eso es un tema que es muy importante y le agradezco que haga esa pregunta. Nunca, no solamente nunca lo sentí, sino que nunca estuvo en riesgo la solvencia institucional del país. Ellos sí estaban tratando de generar un quiebre institucional a partir de la incitación de la violencia. Y yo recuerdo que hubo muchísimas presiones de sectores políticos para que la reacción nuestra fuera una reacción drástica y era lo que se estaba buscando, que se presentara un baño de sangre. Yo ya llevaba analizando lo que había pasado en Chile, lo que había pasado en Ecuador, lo que había pasado en otros países, y justamente lo que en Chile detonó la situación caótica fue haber propiciado un enfrentamiento casi sangriento entre los carabineros y unos sectores que estaban incitando a esa violencia y que estaban buscando las provocaciones. Entonces nosotros, a un costo político que lo asumí, fuimos manejando la situación con la gradualidad que en su momento se consideró y después buscando la colaboración entre las fuerzas militares y la policía, pero dejando la capacidad de intervención en la Policía Nacional y garantizando la protección de la infraestructura en el país, que tomó varias semanas, sí, que tuvo un desgaste político también, pero nunca dejamos que se quebrara la institucionalidad y todo lo contrario. Nosotros propiciamos las conversaciones con ese famoso Comité Nacional del Paro que curiosamente ya no existe, y donde muchos de sus líderes hoy están en altas posiciones del Estado colombiano mostrando esa connivencia y algo que también fue muy peligroso y era los vínculos de muchos de los organizadores y promotores de esa violencia con grupos armados que después terminaron saliendo a la luz pública como fabricantes del mal llamado Pacto de la Modelo. Entonces, mostró su fortaleza y una vez más la institucionalidad que tiene hoy en Colombia no se va a dejar intimidar. ¿Quieren hacer la consulta para doblegar al Congreso? Pues se les cae por su propio peso porque no pueden hacer una consulta que sustituya los textos de las leyes y que tienen que ser preguntas que sean lo suficientemente abiertas porque una vez se pasa de la consulta tienen que convertirse en proyectos de ley que tienen el mismo rango de debate de cualquier otra ley en nuestro país. Las preguntas, el umbral. Usted recordará lo que pasó en el plebiscito del año 2016, usted recordará lo que pasó con la consulta anticorrupción, que tampoco alcanzó el número de votantes y nosotros desde el gobierno asumimos que muchos de esos proyectos serían presentados al Congreso de la República y así lo hicimos y logramos varios de ellos convertirse en leyes de la República y ahora vemos este intento que lo hacen es para intimidar al Congreso toda vez que el gobierno no quiere tener ningún ambiente de deliberación donde el Congreso pueda mejorar esos artículos que son nefastos para la generación de empleo y entonces ahora los quieren imponer por la vía popular. Pues yo creo que no van a alcanzar el umbral y por otro lado no se le olvide también que una de las formas de participar frente a estos mecanismos es también invitar a la abstención. Y la mejor forma de protestar contra la intimidación que le quieren hacer al Congreso, la mejor forma de protestar contra esta imposición ideologizada de prejuicios, tiene que ser con la abstención de la gran mayoría de los colombianos
colombianos en ese adefesio. Y valga decir también que el costo que eso trae para el país. Ahora que el gobierno está tratando de lucir de austero, pues que ¿para qué van a someter a que el país tenga que hacer una elección de carácter nacional que cuesta cientos de miles de millones de pesos en lugar de tener un diálogo constructivo en el Congreso donde se puedan corregir los proyectos y se le puedan incorporar los elementos que generan empleo y no los que hoy están presentados que destruyen empleo y que premian a la élite sindical? Señor expresidente, buenos días. Aunque la pregunta parezca simple y quizás hasta necia, ¿qué debe hacer entonces un presidente cuando no le copian en el Congreso y le hunden sus proyectos? Pues la democracia tiene esos escenarios. En la democracia se aprueban proyectos y se rechazan proyectos. Mire lo paradójico. A nosotros en los 4 años donde tuve el honor de gobernar a Colombia, nunca se nos fue un partido de gobierno ni a la independencia ni a la oposición. Y aquí se han ido solitos, se han ido quedando solitos por la intransigencia. Y nosotros tuvimos, yo diría, más de un 80% de los proyectos que presentamos al Congreso fueron aprobados y hubo algunos que el Congreso rechazó. Y nunca salimos ni a intimidar, ni a llamar a protestas, ni a cuestionar a los miembros del Congreso. Uno entiende que en la soberanía de los debates parlamentarios, y yo también fui miembro del Congreso, pues hay cosas que a uno le pueden gustar y otras que no. Yo fui de oposición cuando fui senador y yo fui ponente de varios proyectos de ley de iniciativa gubernamental que consideraba eran importantes y voté iniciativas gubernamentales que consideraba eran importantes y frente a los que yo tenía reparos presentaba proposiciones para enmendar aquellos artículos. Aquí lo que estamos viendo es la intransigencia de un gobierno que quiere imponer sus textos y sus reformas y no dejar que el Congreso delibere de manera independiente como corresponde. Son las 8 de la mañana, 4 minutos. Es la voz del expresidente Iván Duque Márquez aquí en la FM de RCN esta mañana. Gracias, señor expresidente, por haber estado con nosotros. A ustedes muchísimas gracias, doctor Juan, y un saludo de nuevo muy especial para toda la audiencia de la FM. 8 de la mañana, 4